Sí, ya sé. Gracias, chicos. Miren, ¿se acuerdan que estábamos viendo, que vimos el desarrollo y el subdesarrollo? Pero esta presentación me faltó dárselas porque la estaba viendo porque tiene un aspecto muy importante. Este, Estamos viendo que un crecimiento económico, acuérdense, es un proceso sostenido de productividad en el que los niveles de la actividad económica aumentan constantemente. Acuérdense, hay crecimiento, hay productividad. Y un desarrollo económico es el proceso por el cual una sociedad cambia su organización económica pasando de un sistema tradicional y estacionario a uno moderno, ojo, que permite el crecimiento económico y hay cambios estructurales en la sociedad. Hasta ahí vamos bien. ¿Cómo se va a medir el crecimiento? La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto va a ser uno de los indicadores y el PIB por habitante. Eso va a ver si va a haber un desarrollo, un crecimiento, ¿vale? Y a través de estos dos indicadores se puede observar una tasa de crecimiento y analizar su evolución. Ojo, acuérdense, estamos viendo que hay una tasa de crecimiento. Producto Interno Bruto. Todo lo que se realiza se produce en las zonas geográficas de un país. ¿Ok? Eso nos va a dar una evolución. ¿Qué factores influyen en un crecimiento, jóvenes? Aspectos, un aumento en el capital físico, eh, en aumento, entendiéndose por capital físico, jóvenes, estamos hablando no solamente, y no nos vayamos a los trabajadores, estamos hablando de la empresa, estamos hablando de la industria, que por ejemplo puede haber más máquinas, que puede haber más naves industriales, en fin, eso es un aumento de capital físico y es un indicador de que la empresa está creciendo. Un mejoramiento en el capital humano. Aquí puede haber muchas situaciones. Puede haber un aumento de salario, puede haber un aumento en capacitación, puede haber un aumento e inclusive dentro de las jerarquías que se están estableciendo como en la organización. Avances tecnológicos y la mejora de técnicas en la gestión. Aquí estamos hablando de que, por ejemplo, ahorita, fíjese que se hablaba de que íbamos a crecer tecnológicamente en 10 años, que iba a haber el boom de toda la tecnología. Pero ahora con lo del COVID, jóvenes, se esperaba que ese aumento de la tecnología iba a tardarse 10 años. En estos meses, en todos los países del mundo, la tecnología ha formado un papel fundamental en los avances, ¿no? En el desarrollo de todo. No solamente laboral, sino también científico y también en cuestión de salud. O sea, los avances tecnológicos ahorita han crecido a pasos agigantados. Hay aspectos a considerar en un crecimiento y un desarrollo humano. Hay beneficios y hay costos. Los beneficios es que el nivel de vida es más elevado, cuando aumenta la renta nacional del Estado se obtienen mayores ingresos mediante impuestos y hay aumento de empleo. Y en cuanto a costos, hay crecimiento económico y el medio ambiente se ve afectado con el efecto invernadero, la pérdida de biodiversidad biológica, hay lluvias ácidas, por ejemplo, esto se presenta mucho en China y la contaminación que se presenta a nivel mundial. ¿Qué pasa cuando los factores que tenemos en el subdesarrollo? Hay una baja renta por habitante, y aquí entraríamos también los salarios que se le da a las personas que no están bien calificadas. Hay un alto índice de analfabetismo. Recordemos que en México tenemos un elevado grado de analfabetismo y que aunque hemos estado combatiendo esta situación, no hemos llegado, por ejemplo, como en el caso de Cuba, que ahí mis respetos, en Cuba ha llegado casi al 0% de analfabetismo, ¿no? Hay bajos niveles de salud, precisamente porque no todos la población tienen derecho a la salud, a los sistemas de salud. Hay baja tasa de ahorro por habitante, hay una escasa estructura productiva, hay elevadas tasas de desempleo y ahora con lo del COVID, jóvenes, se está aumentando cada vez más
conforme avanzan los meses, las tasas de desempleo. Y fíjense que estas elevadas tasas de desempleo también tienen que ver mucho con la tecnología, jóvenes. Muchas de las empresas se dieron cuenta de que pueden laborar perfectamente hasta con el 30% de sus trabajadores, de los que tenían actualmente, ¿ok? Hay importantes sectores en la población de extrema pobreza, y sí, o sea, ya ahorita la brecha de la pobreza se está abriendo mucho más en estos meses. Elementos que condicionan el subdesarrollo, la escasez de capital físico, y esto no solamente en forma individual, sino que también lo vamos a ver en forma de gobiernos. Por ejemplo, un golpe, y hablo particularmente en el caso de México, un golpe que nos dio muy fuerte fue que con el nuevo gobierno se paralizó el aeropuerto que estaban empezando a hacer, y que había inversiones muy importantes internacionalmente en el aeropuerto que detuvieron. Entonces eso fue un golpe muy fuerte para nuestro país, y aparte de eso, pues imagínense, ya no hay seguridad para los inversionistas. Hablamos de que se canceló la realización del aeropuerto internacional, y hablamos también, por ejemplo, también en meses pasados de la cancelación de la cervecera que se estaba construyendo al norte del país y que dijo el presidente no se hace. Entonces, imagínense, ¿no? Hay factor humano también, los elementos del factor humano, que muchos de las personas tienen son mano de obra no calificada, y que también no está en constante capacitación. Aunque no sean calificados, muchos de ellos no los capacitan, y pueden durar años haciendo el mismo trabajo sin capacitarlos. Y también tenemos en las condicionantes las relaciones comerciales. Una de las ventajas que tenemos nosotros en México es nuestro vecino país del norte, que tenemos la ventaja de tener una afluencia comercial muy grande con ellos, tanto de importación como de exportación. Eso nos ha movido internamente en nuestra economía, ¿vale? Los obstáculos, la habilidad en el sector público, las instituciones no nos soportan en la sociedad como debería de ser. Y por ejemplo, podríamos hablar también aquí del sector Maestra, disculpe, creo no se ve en la pantalla, no sé si la dejó de compartir o se le fue. Yo sí la veo, maestra. Sí se ve, maestra, la veo. Yo también la veo. Fija tu pantalla, Fer. Fija la pantalla. Entonces a lo mejor mueve tu pantalla, mi niña, porque dije, híjole, Okay. Estoy hablando así y no me ven. Ay, qué bueno que me dijeron. A ver, ¿ya puedes ver tu pantalla? Sí, ya pude. Muchas gracias. Sí, espérame. No, qué bueno que me dicen. Cuando tengan alguna opción, alguna cuestión de esta, sí, interrúmpanme, por favor, sí, porque es importante. Los obstáculos es que habíamos comentado la debilidad del sector público, los bajos recursos, desequilibrios sociales y políticos, el abandono del campo y la industria, la falta de estrategias gerenciales, y, esto es bien importante, la falta de continuidad en los programas institucionales. Híjoles, ¿cuántas veces no se habla de que no hay continuidad? Cada sexenio se cortan los programas institucionales que se dan, ¿no? Por ejemplo, en el sector salud, acuérdense que estaba el programa de seguridad, el Seguro Popular, y llegaron y dijeron, no, aquí en la nueva, el nuevo gobierno de López Obrador dijo, se acaba el Seguro Popular, y mucha gente dejó de tener acceso a la poca seguridad social que se tenía. Y se vieron afectados mucha gente de la población de bajos recursos. Vamos a ver un video, déjenme lo veo por acá. Acá. Quiero que vean que esto del desarrollo y del subdesarrollo, hay
Lo que provoca en muchas ocasiones, jóvenes, es una gran desigualdad social. Entonces, espérenme tantito, a ver si... A ver, espérame. Espérenme tantito. A ver. ¿Me dicen, por favor, si le escuchan? ¿Sí se escucha? Muy poco. Gracias. Se escucha poquito y raro. Maestra, casi no se escucha. Y ya pausa el video. ¿No? Profesor, audio. ¿No se escucha? O sea, sí se escucha, pero no se entiende. Sí, se escucha muy mal, maestra, no se entiende. De hecho, creo que ¿Saben qué? Si quiere, manda el enlace y lo la vez comparto. pasada Jonathan lo puso y se escuchaba mejor el de China. Sí, que nos haga el favor. Envíe mejor el link y lo abrimos nosotros. A ver, a ver. No, mejor que lo ponga John. Ahorita se los mejor que lo pongas. comparto. A ver, Jonathan, si nos haces favor. Sí. Voy. Gracias, Jonathan. Sí. Déjame dejar de compartir. Ya dejé de compartir, Jonathan. Para que lo puedas compartir. Ya. Gracias, Jonathan. Muy bien. Pues el expositor utiliza muchos símiles y no sé si quedó claro lo que quiso dar a entender el expositor en este momento. Los árboles que eran los países, bueno, los árboles que eran los países. Ay, es que me está hablando ya Siri por acá. Y por ejemplo, y hablaba también de la importancia de un desarrollo cuando hay la cercanía de esos países y de las letras. Las letras, ¿sí supieron identificar qué eran las letras? Lo dijo ahí mismo en el video la persona esta, el señor Ricardo. El conocimiento, ¿no?
era conocimiento, eran las actividades, los servicios, era todo eso. Entonces, conforme más tenían las letras, más podían hacer, más se podía diversificar. Entonces, es importante saber que en el desarrollo no solamente necesitamos crecer, sino necesitan diversificar, necesitamos tener interacción. Hablaba también de México, esta persona, y que estaba más desarrollado que los otros países latinoamericanos por la cantidad de recursos que tenemos nosotros los mexicanos. Es muy importante que nosotros contamos con recursos muy buenos. Vamos a ver a lo largo, en la próxima clase, yo creo que vamos a empezar a ver ya con la cuestión de los recursos naturales, pero no quería dejar de pasar por alto, ver, ¿están viendo mi pantalla o me están viendo a mí, chicos? Ya no sé. No, nada más lo estamos viendo. Entonces, voy a empezar a compartir la pantalla para que veamos la otra exposición. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita, jóvenes? Yo creo que está bastante claro, ¿no? De todos modos, les voy a dejar la liga por si quieren revisar el video para que estén más conectados. Con eso ya terminamos lo que es la parte del desarrollo y subdesarrollo. Hoy vamos a ver un nuevo tema, que es, ya tenemos el desarrollo, ya sabemos que hay países pobres, países ricos, y vamos a ver la dependencia entre naciones y el intercambio global. Tiene que ver mucho con el desarrollo, o sea, ese intercambio comercial que hay entre las naciones tiene que ver mucho con el comercio. Entonces, es importante ver en este intercambio que el comercio forma un papel importante en nuestra sociedad. Y veamos aquí, volvemos a hablar aquí de la pobreza, fíjense. La integración a la economía es una valiosa herramienta para la promoción del crecimiento económico, el desarrollo y el alivio de la pobreza. En las 2 últimas décadas, el comercio mundial registró un promedio del 6% al doble del Producto Mundial. Es decir, la economía internacional es un motor de crecimiento. Y desde la creación del GATT, que es el Acuerdo General sobre las Aranceles Aduaneros y Comercio, el sistema de intercambio mundial se ha beneficiado con la liberación multilateral, además de la liberación unilateral y regional. ¿Qué quiere decir eso? Cuando apareció el GATT, jóvenes, hubo más apertura hacia la comercialización de los productos regionales hacia otros países, internacionalmente hablando. ¿Qué pasó con este intercambio comercial? Que hubo una mejora en los niveles de vida en todo el mundo y hubo una prosperidad que llegó a la mayoría de los países en desarrollo. O sea, sí se abrieron las fronteras y si había países más desarrollados que otros, les convino mucho más a los países desarrollados. Pero en grupo los países en desarrollo han adquirido mucho más importancia. Hoy concentran todos los países desarrollados. ¿Sí? ¿Alguien quiere participar? ¿Sí? ¿Quién habla? Dígame. Es que te oigo cortado. Híjole, te oigo bien cortado. No te oigo bien. No, perdón, activé por error el micrófono. Ah, perdón, yo pensé que me querían hacer alguna connotación. Entonces, estaba yo comentando que los países desarrollados pues, se concentran en un tercio de comercio mundial, en comparación con un cuarto que era a principios de los años 70. Fíjense nada más, pasó de un cuarto a un tercio. En muchos, las manufacturas y los servicios han impuesto sobre los productos básicos tradicionales dentro de las corrientes de exportación, es decir, que hoy están integrados en un 80% por manufacturas. Aquí estamos hablando de que las manufacturas han tomado un papel fundamental en el desarrollo de cualquier país del mundo. Entre otros, ¿verdad? Pero las manufacturas sí llevan una parte importante. El avance de la integración fue desigual en las últimas décadas. Ha sido muy impresionante en varios países el desarrollo, por ejemplo, no nos cabe duda que Asia ahorita está arrasando con un crecimiento y un desarrollo importante y pues el desarrollo de América Latina pues está opacado siendo por el desarrollo que ha obtenido Asia.
El éxito de estos países se debe a que optaron por participar, ojo, en el comercio internacional, lo que les ayudó a captar el grueso de inversión extranjera directa encaminando a un mundo de desarrollo. Asia se abrió a la inversión extranjera y dijo, de aquí soy, y empezó a crecer, crecer y crecer, jóvenes. Volvemos al caso de China, pero por ejemplo aquí tenemos el caso de China e India. Liberaron el comercio y optaron por otras formas de mercado y también sus países asiáticos de ingreso más elevado como Corea y Singapur, que fueron pobres hasta las décadas de los 70. Ya vimos que en pocas décadas han crecido tanto Corea del Sur como Singapur enormemente, a tal grado que ahorita Singapur está en primer lugar a nivel de desarrollo económico, ¿no? En otros países, sobre todo en África, el progreso no ha sido tan rápido. Los países más pobres han perdido una parte sustancial de la participación del comercio mundial. Se han quedado atrás, desgraciadamente. Se estancan invariablemente, ¿no? Y corre el riesgo de quedar más marginados si no reduce sus propias barreras. ¿Cuál es el beneficio del intercambio comercial, jóvenes? Pues que experimenta un crecimiento sostenido, o sea, no nada más que, crezco de unos 10 años para arriba y ahí me quedo, no, sigues creciendo, y ningún país ha logrado mejorar sustentable el nivel de vida, y ningún país ha logrado mejorar sustancialmente el nivel de vida de los habitantes sin abrirse a los demás países. Es decir, al momento que hay un desarrollo, hay un beneficio para la gente que vive dentro de ese país. Estudios demuestran que los países más orientados hacia el comercio exterior suelen crecer con más rapidez que los demás. Y el estímulo que aporta el crecimiento de la apertura comercial suele incrementar el ingreso de los pobres. Se crean nuevos empleos para los trabajadores no calificados. Esta parte me gusta como para pregunta de examen y les voy a decir por qué. Porque una vez que un país empieza a desarrollar, empieza a crecer y empieza a tener un desarrollo, empiezan los pobres a tener un peso más para gastar y la gente que no terminó de estudiar empiezan a tener en los trabajos las oportunidades de capacitación. Entonces, y empiezan a crear más empleo. Al momento de que hay más productividad, hay más empleo, jóvenes, por lo general. Y vamos a ver el aspecto de la globalización. Y para que empezamos a hablar de la globalización, tenemos que hablar de ya organismos también internacionales y conocidos mundialmente. Uno de ellos es el Fondo Monetario Internacional, que considera que las perspectivas de crecimiento mundial y el sistema internacional de intercambio comercial solo se ven afianzados con negociaciones internacionales, lo que será un paso importante para lograr una globalización en beneficio de todos. Esto es lo que piensa el Fondo Monetario Internacional. O sea, la parte clave para que haya una globalización en beneficio de todos es un comercio internacional. ¿Qué hace el Fondo Monetario Internacional? Ya lo deben de saber, vamos a hacer un pequeño repaso nada más, jóvenes. El Fondo Monetario Internacional cumple 3 funciones. Una supervisión económica, ya que supervisa el sistema monetario internacional y realiza un seguimiento de políticas económicas y financieras a 189 países miembros del Fondo Monetario Internacional. O sea, supervisa económicamente. Tiene una actividad crediticia, es decir, va a prestar a los países afectados por problemas de la balanza de pagos. Acuérdense que la balanza de pagos, ojo, es la que lleva el registro de las importaciones y exportaciones de un país. Entonces, cuando una balanza de pagos está afectada, que tiene un déficit muy grande, entonces el Fondo Monetario le ayuda con un préstamo a ese país para que empiece a reconstruir sus reservas internacionales, para que estabilice su moneda y para que se restablezcan las condiciones para un crecimiento económico sólido. Eso es lo que hace el Fondo Monetario Internacional. Y también hace otra actividad que es el fortalecimiento de capacidades, ya que trabaja con gobiernos de todo el mundo para modernizar sus políticas económicas e institucionales y capacitar a su gente. Esto ayuda a promover el crecimiento inclusivo. Fíjense que el Fondo Monetario Internacional ayuda también a homogeneizar muchas transacciones económicas a nivel internacional.
Por ejemplo, hace muchos años, ustedes son muy jóvenes, pero para hacer una transacción, una transferencia y de manera internacional tenías que ir al banco y tenías que hablar con el gerente y tenías que hacer una serie de trabas, de tramitologías para poder hacer una transferencia internacional. Actualmente, el Fondo Monetario Internacional ha facilitado mucho ese tipo de trabajos, monetariamente hablando, que si ustedes, por ejemplo, pueden hacer en este momento una transacción, una transferencia económica desde su banca electrónica en casa, por ejemplo, a Bielorrusia, a Corea, sin necesidad de ir al banco desde donde están ahorita ustedes teniendo su dinero. Entonces, esa es una gran influencia que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, ya que todas las capacidades de las instituciones bancarias las ha fortalecido año con año. No solo el Fondo Monetario Internacional se preocupa por el comercio internacional, existe también la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio, y esta surgió a través, en el año del 95, y sucedió después de que el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros, el GATT, había regulado el comercio mundial desde 1948. O sea, el GATT empezó a controlar todo el comercio internacional, pero surgió esta organización, afortunadamente, para empezar a regular el comercio mundial. Y entonces, esta organización en los últimos 20 años ha contribuido al fortalecimiento y estabilidad económica mundial para ayudar a impulsar el crecimiento económico. Ojo, el Fondo Monetario Internacional ayuda financieramente al comercio internacional y la Organización Mundial de Comercio va a ayudar a impulsar el crecimiento del comercio entre los países en forma internacional. Esto en cuanto a la cuestión mundial. Pero, ¿qué creen? Nosotros como país latinoamericano tenemos una institución que nos ayuda a nuestro comercio, que es la Comisión Económica para América Latina, que es la CEPAL. Es una institución bastante sólida y se estableció a partir de 1948 y como un consejo. Empezó como consejo, pero a partir del 84 ya se habló como una comisión para llamarse Comisión Económica para América Latina, en 1984, del Caribe. Entonces, la CEPAL es una de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile. Fíjense, qué raro, ¿verdad? Chile es a nivel Latinoamérica el primer país latinoamericano hablando, ¿no? Entonces ahí se encuentra la CEPAL, la sede de la CEPAL, y esta se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, a coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí con las demás naciones del mundo. Posteriormente su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social. Aquí ya empezamos a hablar que no nada más empezó con el comercio internacional en la región de América, sino que ya empezamos a hablar sobre el desarrollo social y también la CEPAL se preocupa mucho por la pobreza y por la desigualdad social que existe actualmente en nuestra región de América Latina y también el Caribe. Les quiero dar unos puntos importantes de un estudio que se realizó la CEPAL en 2019, y es una cuestión importante a resaltar porque nos afecta como país latinoamericano, ¿ok? Y el primero fue que el crecimiento de la economía mundial se estimó que sería de 2.6, una tasa de 4 décimas por debajo de la registrada en 2018. Estamos hablando de 2019, ojo, antes del COVID, jóvenes. Y con una desaceleración mayor de las economías desarrolladas que en aquellos en desarrollo. Es decir,
Las economías desarrolladas dejaron de crecer a nivel como venían creciendo. Después salió que el comercio mundial se debilita cada vez más en medio de las crecientes tensiones comerciales. Acuérdense que empezaron las tensiones entre, por ejemplo, Estados Unidos y China. Se mantiene la incertidumbre y la volatilidad de los mercados financieros. Hubo un rango que lo determinó como la evolución de la liquidez a nivel global, es decir, en 2018 el ciclo de liquidez global mostró una caída de tasa de crecimiento debido a la variación de la emisión de bonos y a la desaceleración del crédito transfronterizo. Es decir, ojo, no todos los países tienen dinero para pagar todas sus deudas. Actualmente hay una gran crisis de liquidez en todo el mundo, En cambio, el cambio del ciclo de liquidez se explica por parte de la normalización de las políticas monetarias en Estados Unidos. Estados Unidos, con Donald Trump, empezó a ver muchas cuestiones de impuestos, muchas cuestiones de aranceles, y empezó con mano dura Trump a poner, se podría decir, un poquito de orden en la cuestión de Estados Unidos, pero para beneficio únicamente de Estados Unidos, jóvenes. Por eso hubo una parte de crisis en la liquidez a nivel mundial. Acuérdense también que se le subió al cobre, el precio del cobre en las importaciones, y también dijo Estados Unidos, se sube los impuestos, se sube a todo lo que se está importando y exportando. Entonces, las economías emergentes experimentaron una fuerte caída de los flujos de financiamiento transfronterizos. No nos prestaron con mucha facilidad. ¿Qué pasó con el sector externo? El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos se mantuvo relativamente estable en 2019. Los términos de intercambio de la región en promedio empeoraron. Los flujos financieros hacia la región se recuperaron levemente. Por un lado, el intercambio entre las regiones se detuvo un poco y los flujos financieros se empezaron a recuperar. Dentro del desempeño interno, estamos hablando de las regiones de América Latina. Se contrajo la actividad en América Latina debido a la caída de la demanda interna que fue liderada por la inversión. Dejaron de invertir los países extranjeros en América Latina. Y el incremento de los factores productivos no se tradujo en un crecimiento en el PIB. Fíjense nada más. El PIB también tuvo un decremento. Y los rubros vinculados a los alimentos son los que experimentaron la mayor alza en la tasa de inflación. Si ustedes se fijan, la canasta básica aquí en México ha subido notablemente en sus tasas debido a la inflación. Escenario internacional. La proyección de crecimiento en América Latina se inclinó a la baja en 0.5%. Esto fue en 2019. No quiero ni pensar en cuánto lo estarán calculando la CEPAL ahora en 2020. Ya producto de una desaceleración de la región. La región continúa empantanada en una senda de bajo crecimiento, y lo anterior evidencia el deterioro generalizado que sufren las economías de la región. Fíjense que a pesar de que nuestra economía mexicana ha tenido varios descalabros económicamente hablando, sigue siendo una parte importante dentro de los países de América Latina que está sacando la cara, la casta, en cuestión a crecimiento y desarrollo, ¿no? Estamos hablando de que Chile sigue con su economía manteniéndose y nosotros vamos por abajo de Chile, pero aún así, una de las cosas que nos ha favorecido como un país, productivamente hablando, es que estamos cerca de Estados Unidos. Ya lo dije en la clase pasada y lo vuelvo a repetir. Llegamos al concepto de globalización. Esta parte de la globalización, jóvenes, antiguamente no se escuchaba. Se oía como un intercambio internacional, se oía como tratados económicos, pero poco a poco empezamos a hablar sobre la globalización en términos económicos, y antes de la globalización yo recuerdo
que los maestros hablaban del concepto de la mundialización, que después pasó a ser la globalización. Y ha sido pues tema en muchos foros de en qué consiste la globalización. Y el concepto se emplea en la creciente gravitación de los procesos financieros, económicos, ambientales, políticos, tecnológicos y culturales de alcance mundial en los de carácter regional, nacional y local. Es decir, tenemos un país que no nada más internamente, interregionalmente, en su territorio, están intercambiando todo este tipo de procesos financieros, económicos, ambientales, sino que también lo están haciendo a nivel mundial. No se quedan regionalmente, hay un intercambio a nivel mundial. Y al hablar de globalización se habla de su carácter multidimensional. Lógicamente, pues si estamos hablando de todo este tipo de financieros, económicos, ambientales, políticos, pues estamos hablando de un carácter multidimensional. ¿Hasta aquí hay alguna duda, jóvenes? ¿No? ¿Vamos bien? No se me duerman, que vamos a terminar. A ver. La globalización de los mercados, ojo, ofrece a los países en desarrollo amplias oportunidades de mejorar integración en la economía mundial. Cuando abrimos las puertas a un comercio internacional, estamos teniendo oportunidades de ofrecer nuestro producto local a fronteras internacionales, ¿ok? Esto pasó muy al principio de lo que se llamó de la globalización. ¿Saben con qué pasó? Pasó con el aguacate y con el nopal mexicano. Nos dimos la oportunidad de que el mundo conociera estos dos productos agrícolas mexicanos y que actualmente están muy bien posicionados a nivel mundial. Los países en desarrollo se enfrentan en una peligrosa globalización de la volatilidad financiera. Es decir, ok, vamos a abrir nuestras fronteras comercialmente hablando, pero para tener la oportunidad de poder llevar mi producto a necesito dinero y entonces me voy a tener que endeudar para poder yo llevar mi producto a otros países. Bueno, a eso se refiere este rubro. Y la globalización contribuye al surgimiento y la valorización de las ventajas competitivas ambientales. Cuando empezó también el concepto de la globalización, empezamos a ver que la cuestión ambiental empezó a sufrir mucho deterioro. Entonces también, al momento de la globalización, se empezaron a ver las cuestiones competitivas ambientales. Tenemos también que la globalización provoca un comercio internacional y por lo tanto un crecimiento económico. La globalización provoca el surgimiento de sistemas internacionales de producciones integrados. Ojo, esto es cuestión tecnológica. Dice, la globalización provoca el surgimiento de sistemas internacionales de producción integrados. ¿Esto qué quiere decir? Que si China está haciendo, por ejemplo, carros y los está poniendo en Latinoamérica, en manufacturas, por ejemplo, aquí en México, está haciéndolo en forma, ¿dónde me puse? Está haciendo en forma de producciones integradas, de tal forma que si yo mi forma de producir en Latinoamérica va a ser la misma que la estoy haciendo en China y también aquí en el país, por ejemplo, en México. Y la globalización mejora el desempeño de las exportaciones y el crecimiento económico. Seguimos con crecimiento económico. La globalización transformó las finanzas internacionales. Definitivamente, nuevas formas de pagar, nuevas formas de transferir dinero, nuevas formas de prestar dinero, todo eso se abrió con la globalización. Y la globalización constituye a las corrientes migratorias que dan convergencia económica interregional e interregional. Intrarregional. ¿Qué quiere decir eso? Aquí sí quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes de ustedes creen
que la migración nos favorece o nos afecta o nos beneficia de alguna u otra forma, económicamente hablando. ¿Quién me dice yo, jóvenes? ¿Quién participa? Pues yo creo que la migración nos afecta. ¿En qué aspecto? Estamos hablando productivamente hablando, Jonathan. A ver, dime. Productivamente, pues yo creo que nos beneficia de alguna manera por los sueldos que tienen que pagar. No es lo mismo que les tienen que pagar a los que son indocumentados, a los que están como oficialmente como puestos como mexicanos, ¿no? Bueno, No es el dice mismo sueldo. que sí les hace, sí nos beneficia. Sebastián, gracias, Jonathan. Sebastián, ¿me querías decir algo? Pues sí, yo creo que nos afecta. ¿En qué aspecto? En el sentido de que yo creo que México ahorita ha estado en crisis mucho tiempo y en realidad hay desempleo y la verdad es que la calidad de vida de la mayoría de los mexicanos está muy por debajo de lo que yo considero digno de un ser humano, ¿no? Gente en las mismas o peores o iguales condiciones que ciudadanos de mi nación, sin poderles ya dar una calidad de vida a mis ciudadanos y queriéndoles dar empleos que pueden ocupar mis ciudadanos o poder dirigir recursos de mi nación hacia la calidad de vida de mis habitantes. Exactamente, Sebastián acaba de tocar un punto bien importante. ¿Cómo voy yo a destinar recursos propios de la nación para otra gente que no son ni siquiera connacionales? ¿Vale? Bien, Marifer, ¿me querías comentar algo, mi niña? Me ganó Sebastián, maestra. ¿Te ganó Sebastián? ¿Por qué? ¿Qué serías? A ver, dime, cuéntamelo. Es muy parecido, o sea, yo siento que es como 50-50, o sea, a lo mejor sí, pues, si primero tú tienes que, así como nación, pues le tienes que dar trabajo a tu gente, ¿no? A los mexicanos. Pero luego, en caso como en de Estados Unidos, ¿no? Les da trabajo a los indocumentados pues porque su mano de obra, pues es más barata, ¿no? Les pueden pagar menos. Entonces, pues aquí pueden hacer lo mismo pues el gobierno mexicano. Tal vez pagarlo, pero pues luego si no tienen ni siquiera el dinero para pagarle pues a sus habitantes, pues yo creo mucho menos a los migrantes. Así es, Marifer, gracias. Mi niño Aldo, ¿me querías decir algo? Sí, yo opino que no es conveniente para el país porque solo se gastan recursos en algo que es pasajero o que no sirve de nada. Así como dijeron mis demás compañeros, pues la población está mal y si no se les puede pagar a ellos, pues menos a los migrantes. Entonces, pues siento que son recursos desperdiciados nada más. Así es, así es. Rodrigo. Yo creo que el panorama es más amplio que solo nos quitan empleos y hay que odiarlos. Porque Estados Unidos es un país muy grande que se ha hecho a base de inmigración. Entonces, básicamente todo lo que tiene Estados Unidos, desde la tecnología, la electricidad con Tesla, que se mudó de Serbia, o los irlandeses, o los daneses, todos ellos han aportado mucho al país de Estados Unidos. Ahora, yo creo que cerrar las fronteras es algo, pues no que tenemos que priorizar, sí debe de haberse mayor pues control en esta parte, pero no creo que debemos de desensibilizarnos de sociedades como Honduras, como Guatemala, que están pasando situaciones muy complejas. Eso no quiere decir que por quitarnos el pan de nuestra boca le vamos a dar el pan a todos los hondureños. No, por supuesto que no, pero ellos muchas veces lo único que quieren es llegar a Estados Unidos, ni siquiera se quieren quedar aquí, pero precisamente el absurdo de Trump hace que pues toda esa inmigración se quede en México. Entonces el problema es más complejo que solo vienen a quitarnos empleos. Claro que sí, Rodrigo. Tú acabas de decir algo bien interesante. O sea, ese flujo, muchos no se quieren quedar aquí. Desgraciadamente, hay gente, llegó el momento en que México abrió las fronteras así, de buenas a primeras, sin ningún control, cosa que estuvo bastante mal, porque cualquier gente que tiene que ingresar al país debe de haber tenido un control. Se veían las imágenes en la televisión que pasaban y no les decían absolutamente nada a las caravanas. Y entonces, hay una situación muy
muy importante aquí que decir. Uno, es muy diferente que lleguen los migrantes a un país desarrollado y muy diferente a que lleguen los migrantes a un país subdesarrollado, ¿sí? Hay una gran diferencia, jóvenes, porque un país desarrollado de alguna u otra forma, ¿sí?, tiene más infraestructura para poder atender a esos migrantes, que actualmente, entre comillas y subrayado con rojo, la situación económica está superando, esta migración está superando ya a muchos países desarrollados. Pero al principio, esos países desarrollados, muy al principio, les daba cobijo a esos migrantes. Actualmente ya no están dándole para tener ese cobijo. Y un país subdesarrollado, al momento de cobijar inmigrantes, lo único que está haciendo es agrandar su problema de desempleo, de pobreza, de cuestiones más marginales que existen en ese momento en un país subdesarrollado, ¿sí? Desgraciadamente, cuando entra migrantes que vienen de paso, ¿qué pasa? En un país tan extenso como México, necesitan dinero para llegar al territorio del norte. Entonces, muchos de ellos se van quedando en el camino, porque no tienen dinero, porque se cansaron, porque ya sufrieron tantas, o una de dos, o vienen delincuentes a hacer desmanes aquí en nuestro país, o viene gente buena que son víctimas de delincuentes que están aquí en nuestro país y tienen violaciones, atracos, maltratos, etc., etc., etc. Entonces, esta es la gran diferencia, jóvenes, de tener migrantes en un país desarrollado y en un país subdesarrollado. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere complementar algo de lo que estaba diciendo? Sebastián, te escucho. No, quería platicarles yo escuché que algunos diputados de Morena estaban promoviendo la posibilidad de dejar pasar migrantes y credenciales de elector. O sea, ¿cómo? Y darles credenciales de elector para que pudieran votar y tomar decisiones en la política del país. A mí se me hizo una completa tontería. Claro, Y sí. algo completamente político y sin planeación, como muchas de las cosas que he visto que han hecho todos los gobiernos aquí en México. Así es. No, es una barbaridad, pero bueno. Y bueno, seguimos, nada más quiero terminar de dar esta exposición. La globalización ha dado origen no solo a una creciente interdependencia, sino también a marcadas desigualdades internacionales. Hablamos de países desarrollados y subdesarrollados, ¿no? A ver, déjenme veo. Ya, dije, me falta mucho. Principios básicos para la construcción de un mejor orden global. Hay 3 objetivos esenciales: suministrar bienes públicos globales, corregir las asimetrías internacionales, es decir, las desigualdades, jóvenes, incorporar una agenda social mundial basada en los derechos sociales y reglas e instituciones globales respetuosas de la diversidad. Ya que aquí ya a últimos años estamos hablando de las diversidades, porque sabemos que no en todos los países aceptan la diversidad, por ejemplo, sexual. Por ejemplo, Rusia está muy vetado a los pobres homosexuales y a las lesbianas y cuestiones de esas, ¿no? Entonces también ya en términos global se están preocupando mucho por esa diversidad. Entonces, esta presentación, jóvenes, la voy a subir a Classroom y ¿qué otra cosa les quería yo decir? No sé si me dejaron, déjenme poner, no sé si me dejaron, los representantes del grupo, del equipo,